Estado Nacional. Costa Rica está frente a una verdadera tragedia histórica en educación. Hay niños y niñas en cuarto grado de primaria que nunca han recibido un año completo de clases. Las madres de familia como yo, que andamos buscando educación para nuestros hijos, no encontramos las respuestas adecuadas en el sistema público. Pandemia pegó como un meteorito a un sistema que ya estaba en estado crítico. No, para mí fue un año perdido, definitivamente. Asumirlo como emergencia y abordarlo desde un verdadero acuerdo nacional parece ser la única salida. Esto es Estado Nacional. Bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, las mañanas de los domingos. Este mes de septiembre estamos celebrando el bicentenario de nuestra independencia, una fecha sin duda para celebrar. Lamentablemente, también en septiembre hemos conocido el resultado del Estado de la Educación, un informe que publica anualmente el programa Estado de la Nación y que nos pone frente a una dramática realidad. Nuestro país vive la peor crisis educativa en décadas, que en este momento pone en peligro el futuro y las oportunidades de generaciones completas de niños y jóvenes actualmente. Un panorama desolador, sin duda, que la pandemia vino a empeorar, pero que realmente tiene sus raíces en una serie de problemas no resueltos que arrastrábamos desde antes. Para hablar de este tema, permítame presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Está con nosotros en forma remota Isabel Román, quien es investigadora del programa Estado de la Nación, investigadora líder de este Estado de la Educación. Buenos días, Isabel, gracias por acompañarnos. Buenos días, Liliana. Muchas gracias por la invitación. Está también con nosotros de parte del Ministerio de Educación, doña Melania Brenes, quien es la viceministra académica del MEP. Buenos días, doña Melania. Muy buenos días y muy buenos días también a quienes nos acompañan esta mañana. Hoy vamos a conversar de todos estos señalamientos que está haciendo el Estado de la Nación, pero hemos también querido incorporar las voces también externas de otros analistas y expertos para comentar cuál es la ruta de emergencia que deberá diseñar el país ahora. ¿Es posible revertir esta situación? Para eso invitamos también al abogado, filósofo y político Francisco Antonio Pacheco, quien fuera exministro de Educación. También fue el primer rector de la Universidad Nacional Estatal a Distancia, fue diputado, presidente del Congreso. Buenos días, don Francisco, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un gran placer estar con ustedes y con el público. Y también está con nosotros José Aguilar Berrocal. Él es el fundador de una organización que nació en el 2006 para apoyar a los jóvenes en posición de vulnerabilidad. Se trata de la Fundación Acción Joven. Buenos días, José. Bienvenido nuevamente a Estado Nacional. Buenos días, Liliana. Muchísimas gracias por la invitación. Muy agradecido y un gusto saludar a toda audiencia. Espero que todos estén muy bien. Bien, muchas gracias a todos. Isabel, muy brevemente, lamentablemente, como decía, esta noticia de esta tragedia educativa que estamos enfrentando nos llega en el mismo mes de la celebración del Bicentenario. Presentan ustedes el informe de la educación con una portada que es gráficamente un llamado de atención. Un niño gritando. ¿Por qué eso? Bueno, Liliana, un gesto dice más que 1000 palabras. Y justamente la portada del informe es clara, simple y directa. Encarna a la niñez costarricense que ha sido fuertemente afectada y está clamando, digamos, ayuda con desesperación para que los adultos y los que tienen responsabilidades, todos tenemos responsabilidades, pues atiendan sus necesidades. Este es un gesto de una persona desesperada pidiendo ayuda y que puede ser cualquiera de nuestros hijos, sobrinos, nietos, nietas, primos. Y bueno, un poco la llamada de atención es poner el foco en las personas estudiantes porque justamente esta crisis, este bicentenario nos toma con una educación en crisis, una crisis que es producto de problemas que veníamos arrastrando, que no habíamos resuelto, y que además se suma al impacto que provocó en nuestro sistema educativo la pandemia, y también a las rigideces institucionales que seguimos arrastrando y que en momentos en los que se ocupan una capacidad de respuesta rápida no la tenemos. Y todo esto ha generado este apagón educativo
que el Estado de la Educación señala, que es como una metáfora para referirse a los problemas de acceso que han tenido miles de estudiantes, miles de niños, niñas y adolescentes, debido pues, a las interrupciones sucesivas que hemos venido teniendo desde el 2018, ya 4 años, debido a la falta de conectividad, a los problemas de conectividad que no pues, habíamos resuelto, debido a los recortes de aprendizajes de sus lecciones en todo este periodo, y que pues obviamente pues afecta los aprendizajes esperados en los mismos programas de estudios. Que creo, Isabel, que lo han sentido miles de familias, probablemente muchas de las madres y padres de familia que nos acompañan hoy aquí en Estado Nacional, lo han sentido con diferentes grados de afectación en sus casas, con sus niños este año, que muchos han tenido que pasar a la virtualidad cuando se ha podido, o si no, ver cómo les ayudan con guías de aprendizaje que a veces no entienden. Hemos visto en los medios de comunicación en las últimas semanas múltiples titulares sobre estos hallazgos que hizo el informe Estado de la Educación. Veamos ahora algunos de los más relevantes. El informe del Estado de la Educación no pudo ser más claro. Nuestro sistema educativo enfrenta la peor crisis en décadas. Estamos frente a una verdadera emergencia país, cuya única salida sería un acuerdo nacional para ejecutar una hoja de ruta estratégica. La situación era ya crítica por los problemas no resueltos por años. Desde que tengo uso de razón, las escuelas a nivel nacional están en pésimo estado. Y desde que tengo uso de razón, la gente no entiende la materia, la gente va a la escuela y no entiende lo que le están explicando y se sale de la escuela. En un contexto débil, la pandemia cayó como un meteorito que agravó brutalmente el panorama, sobre todo en educación preescolar, general básica y diversificada. El nivel de afectación es tal que compromete el futuro del país y las oportunidades para las nuevas generaciones. Nuestros estudiantes tienen 4 años de interrupciones acumuladas en sus ciclos lectivos. En el 2018, debido a la huelga de sindicatos, en el 2019, los niños y jóvenes nuevamente vieron suspendidas sus clases debido a la huelga de docentes. Y la emergencia sanitaria por el COVID-19 trajo también una suspensión total del curso lectivo en el 2020. Y este año han sufrido suspensión parcial de lecciones presenciales. Hay niños y niñas en 4º grado de primaria que nunca han recibido un año completo de clases y jóvenes en 5º año del bachillerato que estaban en 1er año de colegio cuando vieron su último año completo de clases. A los problemas de rezago en acceso, calidad y equidad que empeoraron en los últimos años, la pandemia les cayó con un efecto devastador. La suspensión de lecciones el año pasado como medida sanitaria para evitar contagios se convirtió en una situación nunca antes vista, que mandó a 1.200.000 estudiantes a sus casas, convirtiéndolas en improvisadas aulas. Este fue uno de los cierres educativos más largos de la historia nacional y es de los más extensos en América Latina e incluso de los países de la OCDE. Esto tomó a las familias por sorpresa. Un 60% de las consultadas afirman que estaban poco o nada preparadas para asumir la educación desde el hogar o para asumir roles que eran de los docentes y que, por supuesto, fueron mucho más difíciles para los padres con menor nivel educativo. La decisión de enviar a la virtualidad desnudó una vergonzosa realidad: el problema de falta de conexión. De ese total de más de 1.200.000 estudiantes ticos de primaria y secundaria, el informe señala que para julio del 2020 había 375.371 sin conectividad. Según el informe, para marzo del 2021, la cifra era de 426.000 niños y jóvenes que a falta de esa conexión se ven imposibilitados de mantenerse en el curso lectivo por la vía virtual. Para quienes ya fuera por falta de computadora, teléfono o conexión a internet no podían seguir el curso virtual, la salida fue enviarles guías educativas impresas para que por su cuenta y en sus casas las completaran y las llevaran al colegio mes a mes. Toda esta situación, por supuesto, se reflejó en una contracción en el aprendizaje. Por ejemplo, en el caso de la materia español en primaria, el año pasado no se cubrió en promedio un 50% de los contenidos. Sin embargo, en 2º y 6º grado el porcentaje es aún mayor y oscila en el 60%. Entonces, ¿en realidad aprendieron nuestros niños?
En el caso de educación secundaria, el panorama es aún menos alentador, pues para la materia de matemática, por ejemplo, en octavo no se cubrió el 63% de los contenidos y en noveno un 59% quedó por fuera. Lo peor es que, tras un año de suspensión total de lecciones en el 2020 y un modelo híbrido durante el 2021, con todas las dificultades que generaban maestros y profesores dando clases en una modalidad para la que no estaban preparados, niños y adolescentes tratando de aprender, en el mejor de los casos sí estaban conectados y otros abandonados a su suerte en sus casas. El Ministerio de Educación no implementó ajustes para evaluar si ese aprendizaje estaba siendo efectivo o no. El informe dice que opera a ciegas, ya que la evaluación del aula no está sistematizada y las pruebas nacionales se suspendieron. Ingredientes contundentes para una verdadera tragedia educativa que compromete el futuro del país y las oportunidades de generaciones de costarricenses. El informe estima que la crisis a la que llegó el sistema educativo hará que aumente la pobreza en los próximos 5 años, en el caso de las mujeres a un 32% y en la de los hombres a un 24%. En la zona rural, por supuesto, aumentará más, pero la proyección es que aún en la zona urbana, la exclusión educativa aumente la pobreza a un 27%. Una pandemia que cayó como un meteorito en un sistema educativo que ya estaba totalmente deteriorado. Pero Isabel, lo decía usted muy claro el día que presentó este reporte, hay niños que no han visto un año completo de educación. En esas interrupciones que hubo en el año 2018 y 2019, ¿se evaluó cuánto dejaron de aprender los chicos? ¿Se hizo algo para ponerlos al día de todos esos contenidos que no cubrieron en esos 2 primeros, digamos, apagones parciales? Bueno, vamos a ver, en relación con la huelga del 2018, pues el informe había señalado que, bueno, pues era muy importante el tema de la nivelación de los aprendizajes que en los últimos, que en 3 meses, ¿verdad? 1/3 del ciclo lectivo, pues los estudiantes quedaron sin esos aprendizajes que debieron haber recibido. Y bueno, justamente pues eso se delegó en las direcciones regionales del ministerio para que esos aprendizajes fueran recuperados. En realidad nosotros pues no obtuvimos como información de que ese proceso pues hubiese culminado o se hubiese sistematizado los resultados. Después en el tema de la pandemia en el 2020 pues el Consejo Superior de Educación hizo algunas adecuaciones al tema de evaluación, lo cual pues era importante. Además era un tema pendiente en términos de avanzar hacia una evaluación más formativa en el sistema, lo cual era necesario. Sin embargo, acá el tema es que, pues, de nuevo, la evaluación quedó en manos de los docentes, lo cual eso no está mal. El tema es que la sistematización de todas estas evaluaciones que los docentes tenían que hacer a partir de, pues, la guía de trabajo autónomo, que fue el instrumento que se ideó como mecanismo para trabajar en este marco de educación virtual. Sobre esto, por lo menos al momento de publicarse el informe, no teníamos información agregada, digamos, de toda esa evaluación que habían hecho los distintos docentes. Y como bien sabemos, tenemos una gran heterogeneidad de docentes, ¿verdad? En nuestro sistema educativo. Y bueno, y entonces por ahí esa sistematización, por lo menos nosotros no tuvimos acceso a esa información. Y luego pues el otro tema es la suspensión de las pruebas nacionales, que bueno, se empezaron a modificar en el 2018 y desde el 2018 pues el país, por los cambios que se han venido haciendo y luego obviamente por el tema de la pandemia no se aplicaron las pruebas nacionales. ¿Cuál es su primera impresión sobre la crisis en las últimas décadas del sistema educativo? Bueno, yo comenzaría por decir que qué maravilla contar con un informe como este que estamos comentando. La verdad, para mí, nada fue sorpresa salvo en detalles, porque los otros informes, en algún sentido, venían dando una pista de lo que iba a ocurrir, y aunque se agravó terriblemente por la pandemia, la verdad es que llevamos una dirección equivocada en la educación desde hace mucho. Y me parece que
ahora muchas de esas cosas, gracias al informe, las sabemos de una manera científica, ordenada, bien analizada, lo cual nos da una seguridad adicional. Yo leí el informe y debo decir que en algunos momentos me produjo tal ansiedad que tuve que interrumpir la lectura. Porque para quienes tenemos el asunto de la educación en nuestras venas, para quienes estamos identificados profundamente con estos temas, realmente es desesperante ver la situación del país y todas las derivaciones que tiene esto en el campo social, en la situación económica y social de muchos costarricenses en el futuro. Y se nos dice, y no hablo obviamente del informe de la Nación ni de lo que piensan quienes me acompañan hoy aquí o nos acompañamos entre todos. El asunto no es de empleo en los próximos años. El asunto es que esto afecta las posibilidades de tener una vida digna de muchísima gente por el resto de su vida. Y aprovecho para decir que no hay suficiente conciencia de la importancia de la educación. Y yo creo que esto es parte del problema. A menudo, si usted le pregunta a alguien si la educación es importante, le va a decir que por supuesto. Y le van a decir, incluso muchísimos políticos inteligentes y educados, le van a decir que es básica para el desarrollo. Pero cuando usted ve las realidades, a mí me parece que el asunto no se toma suficientemente en serio. Así es, y vamos a retomar. Lamentablemente voy a tener que referirme a este gobierno y al anterior. Realmente yo creo que desperdiciaron años fundamentales. El primer año, antes incluso de la pandemia, este gobierno lo único que tuvo en mente fue suprimir las pruebas de bachillerato. Ese era el programa del gobierno. Y por supuesto, ese gravísimo error que ahora de alguna manera también nos sale a la cara, afecta el futuro de la educación nacional y el conocimiento de lo que realmente está pasando. ¿Cómo toman ustedes estos resultados? Dice don Francisco Antonio Pacheco que no se ha tomado con la seriedad que se debió en estas últimas administraciones estas situaciones del 2018, del 2019 y que por eso este impacto fue mayor. Sí. Bueno, para el Ministerio de Educación Pública, el ejercicio del informe del Estado de la Educación ha sido siempre un referente muy importante, sobre todo para la gestión de política educativa y también para el desarrollo de innovación en proyectos educativos específicos, como por ejemplo en preescolar, en la reforma de la matemática, también en todo lo que ha sido políticas del modelo de gestión del desempeño docente que se está gestando y caminando en este camino. Es importante decir y hacer referencia que la información, por ejemplo, de escenarios educativos de 426,000 estudiantes desconectados es información del Ministerio de Educación Pública, que el informe, desde luego, se facilita el informe para desarrollar la serie de postulados que dan esa sensación de sentido de emergencia nacional que realmente tiene el proceso educativo. Nosotros reconocemos como parte de las inferencias que hace el informe que existe una necesidad sentida también por nosotros de crisis educativa que se viene gestando hace años, pero no se viene gestando hace 2 gobiernos, se viene gestando hace 2, 3, 4, 5 gobiernos que han sido, en el caso, por ejemplo, de las políticas docentes, incapaces de desarrollar procesos de evaluación del desempeño que realmente den cuenta al buen docente, que es un muy buen docente, y al mal docente, que no lo es. Pero en este caso específico, por ejemplo, de esos 2 apagones previos que hubo, huelga de 2018, huelga de 2019, dice el Estado de la Educación que no se volaba a ciegas porque no hay cómo evaluar, y dice don Francisco Antonio Pacheco que además este gobierno solo se dedicó a quitar las pruebas de bachillerato. Bueno, en realidad las pruebas de bachillerato no se quitan, se modifican. Las pruebas FARO son maneras de evaluar técnicamente distintas. Entonces, igualmente hay pruebas estandarizadas y más bien se incluyen las pruebas de primaria que no estaban
¿verdad? Pero no se han aplicado. Y no se han aplicado, Por eso. efectivamente, Entonces, por la situación. Unas y no Bueno, pero es que a veces a mí me parece que se discute obviando que estamos en una situación de pandemia que no ha terminado, porque no estamos en pandemia. Pero hablemos, no sé si don Francisco Antonio se refería a antes de la pandemia, don Francisco. Sí, me refería a antes de la pandemia. Y estoy absolutamente de acuerdo en que es una pena que hayan quitado las pruebas de primaria, que yo las puse cuando era ministro y yo no las quité. Pero aquí hay algo más profundo. Durante los primeros meses de esta administración se perdió el tiempo. Yo hablé una vez con el ministro, me hizo el honor de visitarme y le dije, el problema que más me preocupa en este momento en la educación es que la mitad de los niños, niñas salen de primaria sin comprender lo que leen. Y eso determina el resto del sistema. Y si usted me permite un consejo, le dije, céntrense en ese problema. Si ese problema se resuelven varios otros problemas del sistema educativo. Pero realmente yo no he visto en este gobierno y en la segunda parte con la ministra que realmente realiza su función con cierta dignidad, eso se lo subrayo. No he visto urgencia. He leído dos entrevistas que hizo recientemente, una en La Nación y otra que hizo en El Financiero. Vamos a hacer, estamos haciendo, precisamente en eso estamos. Doña Melania, ¿no hay urgencia? Por supuesto que hay urgencia. Vamos a ir, don Francisco, doña Melania, no hay urgencia porque sí, da la impresión de que vamos a hacer, se va a hacer, pero no se hace. Por supuesto que hay urgencia y quizás lo que ha habido fallo es de comunicar lo que estamos haciendo, porque realmente nosotros estamos moviendo desde el inicio de este periodo un plan de nivelación académica que involucra que los porcentajes que están ahí en las plantillas de aprendizaje base, que el Estado de la Educación delimita cómo los porcentajes de abordaje de ese currículum realmente está delimitado por el MEP en las condiciones y el contexto disponible por pandemia, en el tiempo del segundo semestre del año 2020. Es importante decir que en temas evaluativos, que es otra afirmación que se hace, lo que nosotros procedimos a hacer como solicitud del Consejo Superior de Educación fue modificar los procesos de evaluación, puesto que el reglamento de evaluación de los aprendizajes y sus mecanismos, como están estipulados, eran muy difíciles de ser aplicados en el marco de la educación a distancia. De modo que la gestión educativa, la gestión del proceso pedagógico no podía permanecer intacta en el marco de una pandemia donde el tiempo estaba disminuido, donde las condiciones, incluso financieras, eran limitadas para abordar una crisis como la que estábamos o como la que estamos todavía afrontando, y las decisiones académicas sobre la delimitación pedagógica o curricular y los cambios en evaluación de acuerdo a los mecanismos de apoyo educativo a distancia eran necesarios de ser realizados en el marco, como repito, de las condiciones que teníamos a nivel del centro educativo. Ahora. Pero se hicieron, doña Melania, porque cuando uno ve y conversa con los padres de familia y con los niños, incluso con los educadores, a los educadores sienten que el año pasado se les tiró a la casa, se les dijo educación virtual, no estaban preparados. Creo que hay una estadística que dice la cantidad de maestros y profesores que ni siquiera manejaban las herramientas básicas, que no tenían ni siquiera computadoras, muchos utilizando, y pues simplemente se optó por un sistema que no se había valorado si se podía hacer o no. El año pasado, como primera respuesta, nosotros desarrollamos un proceso de trayectoria educativa, de trayectoria formativa para los docentes, de 3 cursos virtuales precisamente para prepararnos de cara a las orientaciones de apoyo educativo a distancia, en donde el promedio de participación fue de más de 50,000 docentes en esos cursos. Es decir, si hubo un proceso de tratar de mitigar la situación que estábamos viviendo, la decisión del envío de los estudiantes y docentes al hogar para proteger en primera instancia su salud y su bienestar no fue fácil para nosotros, y desde luego también esto hay que entenderlo en el marco de las decisiones de manejo epidemiológico del país, porque esta no fue únicamente una decisión del Ministerio de Educación Pública, sino que estaba alineada con una estrategia país, o está alineada con una estrategia país de control epidemiológico que desarrolla en este momento el Ministerio de Salud. Claro, que entraba en un contexto de emergencia nacional. José. Gracias. Yo querría hacer una breve acotación y aportar un par de datos para fundamentarla. Lo que quisiera es levemente quitar el foco de la pandemia, porque
hay una enorme cantidad de literatura y una evidencia, y el estudio que ha liderado doña Isabel es extraordinario. Pero si uno se enfoca ahí, uno podría llegar a la conclusión de que al pasar la pandemia vamos a salir de la emergencia volviendo a una normalidad. Yo no suscribo esa opinión y quiero nada más hacer dos observaciones. Hay unos datos que son antiguos, pre-pandemia, incluso pre-huelgas. En el 2016, una cifra que se conoce como los cohortes, que son de cuántos chiquitos que empiezan primaria, 1000 grados, cuántos terminan a tiempo la secundaria, su bachillerato. En ese momento, en el 2016, eran 388 de cada 1000. Ahí no teníamos huelgas aún, por lo menos no esta situación tan grave que vos señalaste, y no se había presentado la pandemia. Un segundo caso que quisiera referirme, del 2017, este es de la encuesta de hogares que realiza el INEC. Y a mí me duele porque he estado trabajando muy intensamente en Guanacaste estos últimos 2 años. Y ahí la situación ha sido dramática. Entonces, remitiéndonos al año 2017, vean lo que nos dice la encuesta de hogares. Chicos que terminan la educación secundaria técnica completa. Y para los que nos escuchan, estamos hablando de jóvenes que han permanecido entre 12 y 13 años en caso que hayan tenido que repetir un año en el sistema educativo. Son jóvenes que no se pudieron dedicar a trabajar o aportar a la familia y, por dicha, los respaldaron para que terminaran su educación. En el turismo, en Guanacaste, como todos saben, el empleo es realmente intenso. Y una de las principales características que le piden a los jóvenes para tener empleos formales bien remunerados es el dominio de una segunda lengua. 2 datos. Escolaridad promedio de la región Chorotega, 8,2 años previo a la pandemia. Eso es en promedio en la región. Y si nos vamos a la educación técnica secundaria completa, si no me traiciona la memoria, es un poquito menos de 1 de cada 10 que se gradúan. De ese 1 de cada 10 que acumuló entre 12 y 13 años, 94 de cada 100 no tenían el dominio del inglés básico al terminar la educación técnica completa. ¿A dónde quiero llegar con esto? Si salimos de la pandemia, creo que es importante tomar en cuenta que no vamos a ir a una situación maravillosa. Los ajustes de fondo que ha venido señalando con mucha precisión el Estado de la Educación aún están pendientes. Isabel, ahí es precisamente donde ustedes dicen por qué es urgente una ruta estratégica que venga de un acuerdo nacional, porque esto es tan grave. O sea, no es que simplemente pasó la pandemia, los chicos van a volver a las aulas. Lo decían estos hallazgos que ustedes señalaban. Los chicos en secundaria, en matemática, no cubrieron, se les quedó por fuera el 63% de los contenidos. Y en primaria, en tercer grado, me parece, español, 50%. Es esto que dice don José. Ya no hablemos, José, ni siquiera es del dominio del inglés. Es que están ahí en las aulas, pero no saben leer. Sí, tal vez ahí es importante, Liliana, no sé si todos recordamos que cuando hablamos de los desastres, nadie dice que los desastres no son naturales. O sea, los desastres, eso es una visión equivocada, según dicen los expertos de riesgo, porque los desastres se generan por un conjunto de riesgos que se van acumulando. Y de alguna manera eso fue lo que fuimos acumulando antes de la pandemia, un conjunto de riesgos, ¿verdad?, en una serie de temas que todos hemos coincidido por muchos años que debemos abordar y que no se han abordado. Estoy hablando del tema de la calidad de los docentes, ¿verdad? Estoy hablando de la mejora de los ambientes de aprendizaje, entre ellos todo el tema de la conectividad, ¿verdad? Todo este tema de la conectividad que el país, pues, al momento del meteorito no tenía resuelto, pese a que se habían generado pues, leyes, recursos, etcétera, pero lo cierto es que no habíamos avanzado en esto. Y en el tema también de las competencias digitales de los docentes, igual, ¿verdad? O sea, pese a que históricamente pues teníamos un programa pionero y avanzado en América Latina, como es la Fundación Omar Dengo, y todo el enfoque que ha venido desarrollando desde los años 80, nunca logramos generalizar, digamos, el tema de la informática educativa como un eje transversal de todo el sistema. Entonces, todos estos riesgos se fueron acumulando, ¿verdad? Y entonces, cuando llega la pandemia, ciertamente hay respuesta, y en eso, doña Melania, pues sí, hay una respuesta, pero no es la respuesta, digamos, que nos va a atajar el golpe. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa, Isabel, y ya regresamos para hablar específicamente de qué es lo que hay que hacer, qué es lo primero que tenemos que hacer. ¿Se puede revertir esto? Ya regresamos.
Le recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesa mucho su opinión. Con nosotros aquí en Estado Nacional. Hoy domingo estamos hablando sobre la dramática situación que atraviesa el país después de que el informe Estado de la Educación nos pusiera frente a la peor crisis en décadas en el sistema educativo. Hablábamos ahora de todas las debilidades que se arrastraban y las críticas que hacían algunos de nuestros invitados a la respuesta que se ha dado. Señora viceministra Melania Brenes, ¿usted considera que la respuesta que se dio fue suficiente? ¿Qué hubieran hecho mejor? Bueno, yo creo que uno de los elementos que hubiéramos hecho mejor tienen que ver con el tema de la conectividad. Definitivamente recabar datos de los diferentes escenarios en que las personas estudiantes estaban aprendiendo para atender con mayor premura el tema precisamente de sus necesidades era muy importante. Sin embargo, para nosotros fue muy difícil identificar en las 27 direcciones regionales la condición en que estaba cada persona estudiante. Creo que hicimos un muy buen trabajo de retención educativa. Prueba de ello, tenemos un porcentaje de exclusión muy bajo en el año 2020, es decir, que logramos mantener el vínculo. Considero... Ahí tal vez el problema, doña Melania, es si se mantienen en el sistema educativo, pero como es el Estado de la Nación, no están aprendiendo. No sabemos. ¿Cómo podemos aseverar eso si no tenemos pruebas estandarizadas y evaluación detallada de aula que sí está en cada centro educativo? Porque eso iba a aclarar anteriormente. Nosotros, cada centro educativo hizo un sistema de registro de información a través de una herramienta que se llama EDIMEP, en donde a través de los informes descriptivos de logros se detalla específicamente el desempeño de cada persona estudiante. Entonces, en este país, del cierre del año 2020, cada familia de cada estudiante tiene su informe descriptivo de logro y su condición final de promoción o no hacia el ciclo lectivo del año 2021. De manera que el docente y específicamente el centro educativo tiene información de evaluación, que quizás la crítica es a cómo no se compiló esa información de manera general a nivel país, pero en este caso, de manera unitaria, por centro educativo, sí existe información de evaluación de las personas estudiantes. Sin tenerla en forma general, ¿cómo definir una política pública para abordar una crisis si usted no tiene eso sistematizado? Pues porque no es tan fácil, porque hacer un sistema que sistematice más de 19.800 aprendizajes en un sistema educativo como este no es soplar y hacer botellas. Se requiere programación, se requiere recursos que el MEP no tenía en el año 2020 para desarrollarlo, y este año, gracias al apoyo específico del talento interno del Ministerio de Educación Pública, de los mismos docentes que programan, desarrollamos CIRIMEP, precisamente para que pasar de esa información local que era el EDIMEP al CIRIMEP, que es una herramienta que no ha dejado de tener desafíos, Liliana, en este periodo, que nos ha permitido sistematizar la información de aula evaluativa, pero hay que hacer una distinción, que creo que esto es importante a todos los que nos observan comprender, y una cosa es todo lo que se pueda desarrollar a nivel de evaluación de aula que desarrolla la persona docente con su proceso educativo, que es igualmente importante para realimentar el proceso de mediación pedagógica, y otra muy importante también es la evaluación estandarizada, que viene, como decía don Francisco Antonio Pacheco, de pruebas como las pruebas de bachillerato, las tradicionales pruebas de bachillerato o las pruebas similares que son las pruebas FARO, que no son más que pruebas igualmente estandarizadas, procesos de macroevaluación que permiten aproximar el aprendizaje ya y no desde un enfoque de sabe o no sabe, sino cuánto sabe, en qué nivel se encuentra en el desempeño educativo de una asignatura y cuáles son los factores asociados a ese aprendizaje. De manera que las pruebas FARO en el fondo son una mejoría al enfoque evaluativo que el sistema educativo tenía. Se llegan a aplicar, pero no se aplican. Por supuesto, pero ¿en qué condiciones aplicábamos el año pasado con un cierre de los procesos de aula, con la falta de protocolos que en ese momento teníamos y con la falta de horizonte sobre las posibilidades de apertura que estábamos trabajando? Es decir, vamos a ver una cosa importante. Más o menos en mayo del año pasado, en septiembre del año pasado, apenas el mundo y nosotros sabíamos que el uso de la mascarilla, que el distanciamiento, que las vacunas eran posibilidades para mitigar el efecto de una pandemia global como la que hay. Es decir, no sabíamos a estas alturas del año pasado exactamente lo que sabemos ahora sobre estos temas. Claro, esta ha sido una crisis que nos ha tomado a todos por sorpresa, incluso a las autoridades científicas, pero quizás a quienes más ha golpeado en el caso del sistema educativo es niños, jóvenes, padres de familia y los mismos docentes. Todos han sufrido en carne propia esta situación. Sin embargo,
en cada comunidad puede tener particularidades muy distintas, ya sea en la zona rural o en la zona urbana. Aquí en Estado Nacional quisimos conocer uno de esos casos y este es el del Liceo de Villarreal en la comunidad de Tamarindo, Guanacaste. Veamos. La tragedia educativa tiene múltiples rostros, todos con diferentes niveles de afectación. Mitzi Salazar, directora del Colegio de Villarreal, ubicado en Tamarindo, Guanacaste, compartió con Estado Nacional cómo viven esta crisis en su comunidad. Fue un impacto gravísimo, ¿verdad? Nosotros obviamente acá no estábamos preparados para un sistema virtual. La población aquí tiene carencias económicas increíbles, ¿verdad? Nosotros tenemos estudiantes de pobreza extrema, no tienen conectividad al internet, no tienen los medios tecnológicos para poder optar para el medio tecnológico, y en marzo del 2020 nos dicen a nosotros, se va a la virtualidad, casi que el 100% del curso lectivo. La infraestructura ya era insuficiente desde antes de la pandemia. Se habían certificado como colegio de bachillerato internacional mediante un convenio con el MEP, con el que supuestamente harían una inversión de más de 900 millones que esperaban con ansias y que en medio de la pandemia se quedó en nada, pues ya no hay presupuesto. Muchas veces a mí se me tilda como una directora irresponsable por tener tanta matrícula en un colegio donde la capacidad locativa es de 600 alumnos, no de 900, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos que hacer y ingeniárnoslas increíblemente para poder sostener esta matrícula acá y poder así no tener estudiantes en las calles en delincuencia. La afirmación del Estado de la Educación de que la crisis profundiza las desigualdades es evidente aquí. El 40% de los chicos de este colegio no tenían del todo conectividad cuando se suspendieron las clases presenciales el año pasado. Era decir, ¿qué voy a hacer, doña Mitzi? Me decían a mí los estudiantes, si yo no entiendo, ¿cómo voy a contestar una guía si yo no tengo quien me ayude en casa? Entonces tenían toda la razón. La zona de Guanacaste vio esfumarse miles de empleos al detenerse el turismo, lo que generó una gran presión por ayuda social básica. Y fue decirles, no puedo darle más becas de comedor a esa gente que pedía alimentos. Y padres que están preocupados nos dicen, ¿por qué, doña Mitzi? Vea, es que hay un sistema que se llama Sinerui y que ahí usted sale que usted no tiene pobreza, ni pobreza extrema, entonces usted no califica. Pero me dice, doña Mitzi, eso era antes que yo sí tenía, ahora yo ya no tengo trabajo. ¿Cómo explicar eso? Esta institución educativa es un claro ejemplo de este meteorito que cayó con la pandemia y que vino a magnificar las carencias que ya se arrastraban. Por eso sienten que el informe del Estado de la Educación refleja su clamor. Me gustaría que declararan emergencia, ¿verdad? Emergencia nacional en la educación porque estamos graves. Nosotros lo vivimos, como le digo, en un colegio como este, que nos digan que no hay infraestructura y que, por ejemplo, me dijeran a mí mañana, Mitzi, ya volvemos a la presencialidad y yo con 29 grupos y solamente 19 aulas con condiciones. Dramática realidad que tiene múltiples caras, probablemente sea diferente en territorios indígenas, no será igual en zona norte, en zona brunca. José Aguilar, desde la Fundación Joven y desde un trabajo que él hizo para tratar de llevar esperanza durante lo peor de la crisis en Guanacaste, ¿hay forma de revertir esta situación en el caso de la educación, partiendo de ese ejemplo en Villarreal? Gracias, Liliana. Quisiera aportarle a tu audiencia un par de datos para que puedan tener una idea de la dimensión tan catastrófica de lo que se vivió en las zonas costeras. Hay un dato que se llama el Índice Mensual de Actividad Económica, que registra todo el dinamismo económico, todo el trabajo, todo el empleo que se genera en las zonas. Para julio del 2020, la contracción que eso tuvo en la zona, en la industria del turismo, llegó casi a un 64%. Eso es literalmente como que hubiese caído un meteorito. Y hay un gráfico que es realmente doloroso para los que tenemos amor por Guanacaste y en las zonas costeras, en donde ustedes pueden ver cómo se venía reduciendo la pobreza de una manera muy importante por inversión extranjera, inversión nacional, el dinamismo del turismo, y era una muy buena noticia. Se había llegado básicamente a un nivel del 20%, habiendo empezado en el 31,5%. Pero imagínense que ya para la fecha en que la ENAO midió el nivel de pobreza el año pasado en la encuesta de hogares, eso
llegó a ser un 38% en el 2020. Es decir, casi que se duplicó cuando uno eliminaba el efecto del bono proteger, que llegó hasta finales del mes de agosto, si no me equivoco. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? De personas honradas, esforzadas, que estaban sacando adelante sus familias, enviando a los niños a estudiar, y de repente se ven con una interrupción que les impide poner pan en la mesa, pagar las deudas de la casa, pagar la electricidad, el agua, y encima tienen que hacerle frente a este complejo proceso educativo y no tienen la manera de hacerlo. Entonces es solamente para que puedan entender la magnitud de la gravedad y que no le estaba pesando esto a personas que estaban rascándose la panza, que estaban trabajando, ayudando al país, pagando impuestos, generando riqueza, y básicamente no tuvimos cómo poder atenderlos a tiempo, y era gente que se merecía el apoyo, que nos habían dado mucho. Ahí lo que yo quisiera aprovechar, Liliana, en este espacio que me brindas, es para decir lo siguiente. Vean, ya tenemos diagnósticos con una precisión quirúrgica que ha venido haciendo el Estado de la Educación, está la literatura de la OCDE, hay estudios buenísimos de la UCR, del BID, y resaltaría el extraordinario trabajo que lidera doña Isabel durante muchos años, que nos han venido señalando los puntos claves. Vamos a una campaña política en donde creo que deberíamos intentar que todos los partidos definan un mínimo no negociable con un fundamento técnico, académico, científico, no populista, de lo que tenemos que hacer para sacar el país de la emergencia nacional, y los sectores, iglesias, empresas, ONGs, familias, respaldar esa visión técnica, concreta, que no es para una bandera u otra, es para que los niños que están sufriendo, para que los padres que están sufriendo sepan que vamos en el norte correcto, con evidencia científica. Y termino nada más con esto. Hagámonos la pregunta como país: cuando no están en las aulas los niños y los jóvenes, en la zona costera, en pobreza, en esa catástrofe que han venido pasando, ¿a dónde están los que no están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo un joven un martes a las 11 de la mañana en la zona costera, sin dinero, sin empleo, sin esperanza? No podemos dejarle el país así, y yo sugiero que hagamos un acuerdo nacional siguiendo la hoja de ruta del Estado de la Educación y haciendo un acuerdo nacional para respaldar el mínimo no negociable y empezar a levantar la nariz. Isabel, ¿qué es lo urgente ya? ¿Por dónde empezamos? Ustedes hablan de un gran acuerdo nacional, pero ¿por dónde entramos? Bueno, el informe llama a hacer una ruta que tenga varias etapas, ¿verdad? Hay un camino inmediato, ¿verdad?, que es el regreso a la presencialidad, ¿verdad? Es que en tiempo completo, ¿verdad? En tiempo completo, porque en esta educación, esta educación híbrida, en estas condiciones no resueltas de conectividad, es una educación que no está siendo efectiva, ¿verdad? Entonces ahí hay un tema de regreso a las aulas con todas las medidas de seguridad que llaman y que han sido aprobados los protocolos del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, con la venia del Ministerio de Salud. El segundo tema es son los planes de nivelación, ¿verdad?, con información robusta, y para eso pues la aplicación de las pruebas FARO son fundamentales, ¿verdad? Y aquí hay que preguntar hacia adelante también a los políticos, bueno, ¿cuál será la estrategia para nivelar las habilidades de lectura y escritura de la población estudiantil en los distintos niveles, ¿verdad? ¿Cómo ajustar el calendario escolar para garantizar tiempo para nivelar a los estudiantes y avanzar en el currículum propuesto y capacitar a los docentes en temas claves, ¿verdad? Eso es un tema muy importante. ¿Cómo se va a hacer ese ajuste de calendario? ¿Cuáles van a ser los trajes a la medida para los distintos tipos de estudiantes? Porque creo que eso fue uno de los temas que nos faltó durante la pandemia, más trajes a la medida, porque bueno, claro, le apostamos al tema de que la conectividad iba a resolverse, ¿verdad? Pero el tema es que muchos países, por ejemplo, pienso en Uruguay, no se cerraron todas las escuelas. En las zonas rurales con baja densidad poblacional, ¿verdad?, como tenemos nosotros, muchas escuelas en el país no fueron cerradas por completo porque había pues espacio suficiente, y además la población no era tan grande, ¿verdad? Y ahí pues se pudo mantener las clases, ¿verdad? Otro tema que es muy importante es el tema de esa conectividad
ya es, es imperdonable que este país no haya resuelto el tema de la conectividad. Peor teniendo el dinero, ¿verdad, Isabel? Que hay un fondo que tiene el dinero ahí y hay un pleito burocrático sobre quién lo ejecuta y quién no. Que hemos generado, ¿verdad?, en la mesa, y yo creo que en esto no ha sido una responsabilidad del ministerio, ¿verdad? O sea, es una responsabilidad compartida entre distintos actores. Se han generado proyectos que están en la Asamblea Legislativa, el proyecto de alfabetización digital, hace tiempo está esperando, ¿verdad? O sea, ahí creo que hace falta una respuesta rápida. Hay que generar esos planes de capacitación a los docentes con información que el informe del Estado de la Educación junto con el Ministerio de Educación, y esto gracias también a la apertura de doña Melania y el Ministerio en términos de pues identificar claramente dónde están las competencias digitales de los docentes. A usted, don Francisco Antonio Pacheco, como exministro de Educación, ¿se puede revertir esto? ¿Qué es lo más urgente? ¿Por dónde debería entrarle el país a esto que es realmente una crisis no vista en décadas? Bueno, yo creo que esta es una cuestión práctica. Habría que juntar fuerzas, incluso las de los sindicatos que en educación renunciaron a tener ellos el liderazgo de las propuestas sindicales propias de los educadores. Antes eran independientes, tenían esa personalidad. Y hay que pedirles ayuda porque parte del problema lo acentuaron. Yo quiero decir una cosa. Hay una frase en el informe que me parece a mí interesantísima. Dice algo así: la pandemia retrató la banalidad de las excusas del bajo logro. Las excusas del bajo logro. Ahora, hay un tema que no se ha tocado y es el del espíritu que anima la educación. Un sistema que aborrece las pruebas, y si no, vean, busquen 7 días la entrevista que le hizo al ministro anterior de Educación, y una alta autoridad del gobierno, muy alta, me dijo que ellos lo que querían era eliminar las pruebas. Gracias a Dios el Consejo Superior matizó un poco esa eliminación, pero eso es síntoma de una actitud frente a la formación, y es: no hay fe en el esfuerzo. Y mientras no se le enseña a los alumnos y a los profesores y a los padres de familia que el asunto no es graduarse, un candidato muy prominente prometió la semana pasada, o por lo menos habló, de enviar 80,000 títulos de secundaria por correo a los estudiantes sin hacerles las pruebas que les faltaban. Mientras se crea que examinar es juzgar y castigar, y no que los exámenes forman parte de la formación del estudiante, que no son un juicio, sino parte integral del proceso de formación, el sistema va a tener remiendos, pero no se va a enderezar. Hay que valorar el esfuerzo, hay que valorar el rigor, no se entienda por tal una acción punitiva, sino el cuidado con que se hacen las cosas. Claro. Y ahí es donde el sistema falla más, porque tenemos varias décadas en que nos dicen que pobrecitos, que no se les puede exigir. Hay que hacer consciente al estudiante, al alumno, de que el esfuerzo que ponga es fundamental para su futuro, y el gusto también por lo que haga. Y ese espíritu tiene que permear en las universidades, permear en las escuelas, permear en el Ministerio de Educación. Ahí hace mucha falta. Yo sé que hay gente que comparte estas ideas mías, pero hay otra que no la comparte. Y cuando se piensa que hay que aflojar todo y que se puede pasar a los estudiantes, se convierte en una estafa el sistema educativo. Así es, porque lo importante es que... Deben saber que lo importante no es pasar. Sino que lo importante es, exactamente, qué es lo que están aprendiendo los muchachos. Sigo con usted, doña Melania Brenes. ¿Con qué empezar? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué está, después de ver esto tan grave, qué va a hacer
pero hacer, no decir que va a hacer y que viene, sino que va a hacer en los próximos 3 y 6 meses el Ministerio de Educación frente a esta crisis educativa. Bueno, en primera instancia, la aplicación de las pruebas FARO en octubre y noviembre a la población de primaria y secundaria del país que tienen su primera oportunidad de aplicar las pruebas ya listas, ya se comunicaron, además se divulgaron las guías técnicas de estas pruebas, que dicho sea de paso se han hecho varias veces para apoyar a la población. Yo quiero decir que yo, al igual que don Francisco Antonio Pacheco, creo que las pruebas de macroevaluación estandarizadas son vitales, efectivamente, para generar información sobre los procesos de calidad. Creo que esto lo hemos defendido en diferentes foros anteriores, donde decimos las pruebas FARO son importantes, las pruebas estandarizadas son vitales para la construcción de política educativa y esto pues es lo que se viene en los próximos meses. Además, información generalizada a través de CIRIMEP del desempeño de las personas estudiantes, los logros en procesos de aula. Eso nos va a dar información para determinar efectivamente, responder a la pregunta qué saben y qué les hace falta con mayor precisión y no únicamente sobre los aprendizajes que quedaron pendientes el año pasado en lo teórico, que es a través de la identificación de eso en los programas de estudio o la cantidad de días lectivos. Continuamos con los planes de nivelación, con las orientaciones que los docentes tienen para desarrollar la nivelación a través de matrices, rutas de nivelación que están para cada asignatura y cada nivel educativo dispuestas, ¿verdad?, para apoyar este proceso, y también los procesos de planificación que ya están delimitados hacia finalizar el ciclo lectivo en enero del año 2021. Todo eso ya está claramente delimitado, está dispuesto desde el inicio del segundo semestre para toda la población docente en este trabajo. Y uno de los ejes más importantes, quizás, o dos de los ejes más importantes de continuidad en este proceso es culminar, como lo decía muy bien Isabel, el trabajo que estamos haciendo en conjunto con la Dirección General de Servicio Civil para la habilitación de la prueba de idoneidad, que es parte de los componentes de reclutamiento que estamos trabajando con ellos a través del cambio de la ley en el año 2020 de carrera docente, donde la prueba ya existe un manual técnico, estamos aterrizando para evaluar conocimientos de índole pedagógica, conocimientos de índole didáctico, labor ética en la formación docente inicial, y esto es un camino que se viene de la mano con un proceso grande de evaluación del desempeño docente. ¿Qué se va a hacer con los contenidos que ya no cubrieron el año pasado? Ese es un proceso que está incluido dentro de las orientaciones de nivelación. Nosotros estamos trabajando con perfiles de salida de los programas de estudio de este año, pero trayendo a colación aprendizajes base pendientes que se articulan para lograr este perfil de salida. Ese es un proceso que ya se dio a conocer este semestre, que se está trabajando a través de las diferentes 27 direcciones regionales y sus asesorías pedagógicas, y es un proceso, Liliana, que ya está corriendo, que tenemos igualmente que monitorear cuál va a ser su resultado, y precisamente el apoyo de la educación combinada, ¿verdad?, que es el modelo que estamos trabajando este año. Yo sí veo, y con esto quiero ser totalmente clara y sincera y franca, nosotros todavía no tenemos el aval de un regreso 100% presencial por parte del Ministerio de Salud. Nuevamente repito, estamos en pandemia, es hoy mismo en estos días el gobierno nuevamente comunicó nuevas medidas de restricción producto de la situación hospitalaria del país. Entonces esto es una historia que no culmina aquí y que no culmina únicamente con las medidas que en este momento tenemos que hacer. Claro, vamos a seguir probablemente con un ambiente adverso. Se nos acaba el tiempo, voy a pedirle a nuestros invitados que en un minuto nos den sus conclusiones. José Aguilar, quiero comenzar con vos. En un minuto, tus conclusiones. Gracias, Liliana. Mi comentario para tu audiencia es el siguiente. Tenemos, a diferencia de la mayor parte de los países en desarrollo, una extraordinaria carta de navegación, no política, no demagógica, basada en evidencia científica, con una precisión de cuál es el problema, de cuáles son las mejores soluciones, qué resultados han tenido en diferentes partes del mundo su aplicación. Y mi sugerencia es que, entendiendo la seriedad de lo que está pasando los niños, las familias, lo que les va a pasar en la economía, que no van a poder tener empleo, la dignidad del trabajo, decidamos dejar de improvisar. En esta campaña política hagamos un acuerdo de que todos los partidos responsablemente nos remitamos a la visión técnica, científica, y que definamos que esto tiene que estar afuera del juego electoral e ir decididamente con el apoyo de las empresas, de las iglesias y de las ONGs a su implementación, entendiendo que estamos en una emergencia nacional basado en el excelente trabajo que tiene el Estado de la educación. Muchas gracias, José. Continúo con vos, Isabel Román, investigadora del Estado de la Educación.
Gracias, Liliana, y gracias por este programa. Necesitamos muchos de estos programas realmente para que efectivamente pues, no normalicemos una situación que no es normal. En los años 80 normalizamos que era normal que 7, 8 grupos entraran a 7º año del colegio y salieran 2. Y en esos momentos nos estaba pasando una tragedia por encima que no pudimos darnos cuenta sino hasta el censo del 2000. Hoy tenemos información. Hoy hemos generado experiencia y tenemos recursos y pues hoy con más experiencia no podemos fallarle a nuestros niños, niñas y adolescentes. Hay distintos niveles de acción. Todos los actores tienen que asumir su responsabilidad histórica frente a esta situación este informe es un llamado. Pues nosotros terminábamos la presentación del informe con ese grito de basta ya. Basta ya, decíamos, de anteponer los intereses sectoriales y particulares a los derechos de la niñez. Basta ya de postergar soluciones por largo tiempo cuando hay urgencia y propuestas concretas en la mesa y los problemas están ampliamente documentados. Así es. Don Francisco Antonio Pacheco, sus conclusiones en un minuto. Yo creo que hay que reiterar que la pandemia desnudó la situación en que se encuentra la educación pública. Y cuando regresemos a la anormalidad, porque eso es lo que va a ocurrir cuando pase la pandemia, tiene que haber un esfuerzo muy grande, pero tiene que haber liderazgo también en cuanto a concepciones. El problema no es simplemente de estadísticas. Si nosotros lográramos que todos los muchachos pasaran, si lográramos que nadie abandonara la escuela, no habríamos solucionado ni el 20% del problema fundamental. El problema está en el interior de las aulas, en la relación entre los maestros, las maestras y los estudiantes, y en el espíritu que anime el proceso educativo. El ministerio tiene que liderar eso, pero tiene que liderarlo con convicción. Si no hay convicción, de nada sirve. Y entender que solucionar los problemas no es hacer documentos. Para eso tenemos al Estado de la Nación. El solucionar los problemas es hacer cosas y no dilatarlas, hacerlas oportunamente. Yo espero que el próximo gobierno, que no sabemos en manos de quién va a estar, rectifique el rumbo de la educación. Muchas gracias, don Francisco Antonio. Termino con doña Melania Brenes, viceministra académica del Ministerio de Educación Pública. Bueno, mi recomendación sería no perder el sentido de urgencia. Yo comparto con José el hecho de que nosotros tenemos que trabajar realmente en una hoja de ruta que está muchas propuestas ya de manera tangible efectivamente en el informe y que también quedará en la hoja de ruta producto del trabajo que nosotros venimos haciendo. Yo creo que eso es un elemento de fondo. Creo que hay que hacer un trabajo de continuidad de acceso a conectividad y computadora en los más de 426,000 estudiantes. Creo que eso sí es un esfuerzo país de acuerdo nacional que tenemos que poder lograr. El proceso, si nos ponemos todos de acuerdo, no es tan duro, y llevar la conectividad, en este caso a las familias que lo necesitan, sobre todo para solventar problemas que puedan venir a futuro en este marco de nivelación, es importante. Y continuar también con el tema de calidad docente, que creo que eso es uno de los elementos que personalmente hacia los que yo más he apostado en este proceso y que creo que son vitales como columna vertebral. Finalizo también diciendo que desde mi perspectiva, y esto es un poco más del liderazgo, la convicción que yo tengo, yo creo que en el Ministerio de Educación Pública hay gente con muchísimo talento, con muchísima visión y convicción, que se ha matado y ha hecho un trabajo extraordinario también en este periodo y que es digno de reconocer, que yo creo que también hay que tener los pies en la tierra y la mirada en el cielo en el marco de la resolución de las acciones que haya que hacer para salir de esto. Así es, muchísimas gracias a nuestros invitados y yo me uno a las palabras de José Aguilar, y Estado Nacional lo abro para que realmente usted como votante y como elector exija que los candidatos presidenciales para las próximas elecciones le muestren cuál es su plan en esos temas de educación, cuáles son las soluciones que proponen, y aquí las vamos a analizar, todas las propuestas que haya. Muchísimas gracias a todos, nos vemos el próximo domingo aquí en Estado Nacional a las 10 de la mañana. Gracias.